es lo que viene para América del Norte en el año 2024? ¿Qué es lo que viene para América del Norte en el año 2024? Bienvenidos a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones para el año 2024 para América del Norte. ¿Qué es lo que viene? Sí, antes que nada los invito a suscribirse totalmente gratis a mi canal de predicciones mundiales. Denle clic al cajón suscribirse y clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Así como también te invito a suscribirte totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario. ¿Qué viene para América del Norte? Ya realicé una lectura general anteriormente por continente. Ahora sí vamos con los países específicamente. Vamos a comenzar por Canadá, luego Estados Unidos y México. ¿Qué viene para Canadá en 2024? Veamos cuál es la energía para Canadá. Comenzando esto, veo demasiados problemas en Canadá, aunque no mucho escuchemos sobre los problemas que suceden en este país. Siento como que también personas ingresando, es como que si invitaran a las personas a migrar a Canadá, pero la situación no está tan bien y esto es mundial. Y aquí es como que tienen una crisis y es por eso que invitan a migrantes. Quieren hacer algo parecido como en Estados Unidos, que quieren llevar migrantes para que refuercen la economía, porque como saben que son trabajadores, todo eso es lo que siento aquí para Canadá. Justin Trudeau es una persona que promete, promete y poco hace. Lo primero que me dice aquí esto. Aquí siento que viene como que una marcha reclamando sobre algún tipo de ley, alguna polémica, siento aquí para Canadá. Sí. Viene aquí también, es como que si ya no lo quisieran. Las elecciones en Canadá son en el año 2025, aún falta, pero es como que si quisieran tener la oportunidad de tener otro personaje, ya no a este presidente, es como que han empezado a rechazarle a Justin Trudeau. Siento esa energía. Va a tener problemas legales. Veo a Justin Trudeau con muchos problemas legales, acusaciones, mucha polémica, no solo a su alrededor también, no solo para él, también a su alrededor, las personas que han estado gobernando junto a él. Sí, mira, cosas que se han firmado en secreto, pactos que ya sabemos que Trudeau, Sánchez y Macron toman el té juntos, como yo les digo, pues tienen un mismo plan, obedecen a ya sabemos qué plan. Bueno, yo siento que Justin Trudeau, si ganara las elecciones hacia 2025, pues es porque ha habido algún tipo de juego ahí para mantenerlo en el poder, pero ajá, lo mismo que ha sucedido con Sánchez. Exactamente eso mismo. Pero que la gente lo rechaza. Veo aquí un casi 70%, que es la mayoría de rechazo. Que ya no lo quieren más porque ha prometido varias cosas y no cumple este personaje, ¿no? Siento aquí que le va a salir un fuerte contrincante a Justin Trudeau. Es la energía que veo. Vienen aquí demasiados cambios de leyes en Canadá, pero nada favorables, ¿sí? En cuanto a trabajo, agricultura, la economía en general, para adquirir una vivienda. Por eso yo no sé por qué Canadá es como que incita a los migrantes a viajar allá. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tipo de trampa quieren organizar? Porque la verdad es que veo como que promesas incumplidas en realidad es para otra cosa. Veo un sismo fuerte que Canadá va a tener en el año 2024. Sí. No va a pasar de 6, pero igual, un sismo fuerte.
pasa algo aquí, que la economía de Canadá va a estar medianamente bien, hay recursos y todo lo demás, pero ¿qué va a pasar aquí? Cae la moneda de Canadá y esto va a hacer que tanto migrantes que han llegado hace poco tiempo y también personas pues del mismo Canadá se vayan a otro lugar a buscar porque una situación difícil de trabajo en Canadá a partir de octubre aproximadamente. Pero al menos veo acá que va a estar algo mejor que Europa. Es como que sí, el problema, ¿saben cuál va a ser? El cambio climático para Canadá. Sí, pero yo sí veo aquí a Justin Trudeau con demasiados problemas. Vamos a echarle las cartas. En cuanto a desastres naturales, me preocupa aquí. Veo muchos fuertes vientos. Sí, siento que se va a desprender otro iceberg más que está cerca a Canadá y eso puede incrementar el nivel del mar. Sí, y bueno, el cambio climático no va a ayudar para nada a que haya buena agricultura. En eso es como que Canadá va a estar un poco angustiado. Sí, a ver, cartas para Justin Trudeau. Siento que el contrincante que va a tener es alguien o es de su misma edad o alguien un poco más joven. Siento aquí jóvenes en general levantándose a nivel mundial. Si alguien aquí quiere traicionar a Justin Trudeau, él se va a ver entre la espada y la pared, no va a saber qué decisión tomar. Es como que se va a ver obligado a renunciar o a decir adiós a ser primer ministro de Canadá. Dos hombres muy fuertes aquí que lo quieren echar abajo. Él se va. Justin Trudeau ya no continúa. Algo sucede aquí. Y se intenta hacer algún tipo de lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez, la va a tener muy difícil y con problemas legales. Siento esto. Aquí hay muchos hombres como que se van a poner en su contra, ¿sí? Aquí me habla también, antes de terminar, de las sustancias ilícitas. Yo les dije que algo sentía que estaba ocurriendo en Ottawa, les dije. Y miren, siento aquí que se incrementa lamentablemente esto del fentanilo. Y no, esos zombies que ven ustedes por las calles o algún tipo de enfermedad zombie, va a ser por drogas, no va a ser algo que sea natural por alguna bacteria, no, es por las drogas, por las sustancias ilícitas. Veo aquí como que Justin Trudeau también va a ser muy criticado porque no pone mano dura. Y es como que también una parte de comercio que tiene Canadá es como si estuvieran vendiendo pues flores, por así poner un ejemplo. Y bueno, aquí salen muchas cosas en contra de Justin Trudeau, muchos problemas legales para él a finales del año 2024, pero ya ahora se va a ver esto. Y bueno, eso es lo que viene para Canadá. Estados Unidos, ¿qué viene aquí para Estados Unidos en el año 2024? Veamos. Lo que sí quiero comentarles, y es algo que ya he tenido la visión, es que Estados Unidos está haciendo dinero a costa de los creadores de contenido. Y los creadores de contenido, muchos no saben esto. Hablo de todas las redes sociales de Estados Unidos. Sí, ¿a dónde se va ese dinero sin que de repente muchos se están enterando? Se va a los conflictos, ¿sí? Se va a los conflictos ese dinero. Por eso es que a muchos les han recortado, no ven ingresos así como antes. Hablo de todas las redes sociales, no está exactamente, pero igual, todas las redes sociales, porque y veo más restricciones también. Así que para todos los que creen contenido, hay que tener mucho cuidado al hablar, preferible por algo privado. Veamos también qué viene en cuanto a política, economía, qué va a suceder aquí con Biden, quién gana las elecciones de Estados Unidos. Sí, wow, le sale la rueda de la fortuna. Estados Unidos lleno de problemas y vienen aquí problemas legales para los dos, para Biden y para Trump. Ambos y sus familias también con problemas legales. Siento que ninguno va a ser nuevamente presidente. Wow, veo más pobreza en Estados Unidos. Cuidado, Estados Unidos, están provocando mucho a los musulmanes, ¿sí? Y sin que ustedes se den cuenta y por el poco control migratorio, porque sí, ¿de qué les sirve controlar ahí en la frontera con México si no controlan por vía del aeropuerto? Se están introduciendo y muchos no se dan cuenta hasta con pasaporte falso musulmanes. Y no de los buenos, déjenme decirles.
se va a vivir el terror en Estados Unidos, no solo por la mala economía, que claro, esto es una trampa, es una jugada que va a realizar eh, los de arriba, no puedo decir más. Se va a vivir una pesadilla porque veo atentados también en Estados Unidos de estas personas. De repente no atentados así grandes, pero sí un loco atacó a varias personas con cuchillos o con algún tipo de explosivo. Siento esas cosas. Y aquí Biden va a seguir entregando dinero, pero menos empleo en Estados Unidos. Está con la soga al cuello, eso es lo que quiere aparentar esa imagen para hacer un cambio aquí económico en Estados Unidos. El dólar un día va a estar bien, al día siguiente cae y veo como que una caída, algo manipulado, porque no se puede decir aquí otra cosa, eso es lo que veo. Entre mitad de año, julio, bueno, un poco más de mitad de año, julio a septiembre algo sucede con la moneda del dólar, la moneda, una de las monedas más importantes de Estados Unidos. Aquí viene también, siento la energía, sí, de esto ya les hablé. Detrás del poder hay algo que va a suceder, miren. Y esto, lo que veo un atentado hacia una edificación. Y veo sismos, sí, sismos fuertes que van a estar ocurriendo en Estados Unidos, pero más no ese terremoto grande de 8, de un grado 9 para la zona del Big One, Falla de San Andrés, no veo eso. Para el año 2024 no, pero sí va a estar temblando. Hay peligro de un volcán también en Estados Unidos, sí, y no es un volcán submarino, siento otro volcán que está en tierra. Veo demasiada agua ahora en enero, febrero, estos 3 meses que vienen, iniciando el año 2024. Demasiada agua en Estados Unidos. Se va a salir el mar y va a ser porque hay un iceberg que se va a desprender en Canadá que también va a empujar el agua de Estados Unidos y veo que se sale el mar en Estados Unidos. Viene aquí, lamentablemente, veo muchas personas en camillas. Viene aquí una enfermedad nuevamente. Siento varias. Son como que epidemias. Se van a hacer persistentes en el tiempo. Van a ir durando en el tiempo hasta que salga una supuesta cura. Vienen aquí avances tecnológicos también en cuanto a medicina para, y no solo del cáncer, también veo diabetes, otras cosas más, curas, ¿sí? Supuestas curas, pero no es algo ya que termina con la enfermedad, no, pero unas curas un poco más avanzadas. Claro que te revelan un poco, pero no todo, porque esto es un negocio. Así hay que decirlo, es un negocio. Que haya muchas personas enfermas, que salgan más enfermedades, es un negocio para ellos. Siento aquí enfermedades que tienen que ver con resfriado, gripes, vías respiratorias, ocasionando mucha muerte. Siento aquí el agua está contaminada, por favor usen filtro, usen filtro. Hiervan bien el agua, también no tomen agua directamente del grifo, el agua está cayendo contaminada. ¿Sí? Y aquí también, siento aquí, estas cartas no me gustan, veo aquí luto en Estados Unidos. Van a estar, veo varios personajes importantes de la industria, por así decirlo, que fallecen en 2024. Va a ser un año de lutos, muy marcado. Veo aquí como 9 lutos en todo el año y personas algo conocidas. Sí, siento energía. Otros también van a estar como que siendo, ya saben, silenciados por temas que no debieron de hablar y que por eso les estoy diciendo, creadores de contenido, absténganse y más que si viven específicamente en Estados Unidos van a como que ir a buscarlos y de pronto al día siguiente amanece sin respirar. Que tengan cuidado, veo aquí algunas muertes forzadas y veo aquí, y es triste decirlo, pero quien quiera migrar a Estados Unidos, piénsenlo 1000 veces. No por el tema económico, que eso sí veo que va a estar regular, se va a poder. Veo más por un tema de violencia desatada. Veo ataques de los de Hamas y otros grupos más que ya están saliendo, grupos terroristas, que vienen con todo el odio, no solo contra judíos, sino que también contra católicos, cristianos y cualquiera que no tenga el mismo modo de pensar que ellos, van a ir al ataque. Sí, siento esto. Vienen aquí leyes económicas, algo forzado, justo lo que les estoy comentando. Viene aquí algo forzado, no solo leyes económicas, sino cosas instauradas pues de la agenda, ¿sí? Veo aquí demasiado luto, Dios mío, es como si estuviéramos, se va a sentir ya como si se estuviera viviendo un conflicto mundial, pero no van a decir nada, todo en silencio, porque veo demasiados muertos aquí por algo. En hospitales, hospitales llenos de niños, cuiden mucho a sus niños, por favor. Ancianos muriendo, veo hasta con algún tipo de máscara para que les brinde oxígeno. Veo por ahí que por algún tipo de brote
uso de mascarilla, ¿sí? Veo aquí algo forzado que se quiere hacer, es un atentado, pero contra la salud. Mi guía espiritual me está diciendo en cuanto a los ataques, los atentados, que tengan mucho cuidado en New York, en Texas, en Las Vegas, Oklahoma, Miami y en, creo que se llama Maine, creo estado, o bueno, ciudad. Y cerca, muy cerca a New York, los demás estados como Pensilvania, mucho cuidado, que veo atentados. No solo atentados de que colocan un explosivo, sino que una persona que está demente de estos del grupo, puede ser cualquier persona, pero que ataca con cuchillos. Es como que la salud mental en Estados Unidos está haciendo lo último por verse. No les interesa a los del gobierno, prefiere que estén así, perdiendo la cordura. Veo aquí, como yo ya les he dicho, alguien nuevo, un rostro nuevo que poco a poco va a ir ascendiendo. No tanto nuevo, pero me refiero a que viene una energía así, alguien joven. Veo a alguien joven aquí. No pasa de los 60 años esta persona, es alguien joven que va a ser quien gane las elecciones. Siento que sí, mira, va a ser como que una persona que en un comienzo va a ser muy querida o querido por las personas, van a pensar que tienen un salvador. Pero la cuestión es que aquí vienen otras cosas, que en lugar de solucionar algo, puede incitar más al odio, una vez ya dentro del poder. Y esto queda para las predicciones de 2025 para Estados Unidos, ¿sí? Porque la energía que veo de esta persona, de este personaje, no me gusta. Viene aquí un cambio en cuanto a la moneda. Quieren realizar a toda costa la moneda digital. Sí, eso siempre. Viene aquí, si me preguntan por el hijo de Biden, Hunter Biden, yo no visualizo que él se vaya a la cárcel. Aquí hay demasiado dinero. Eso lo están utilizando como parte de entretener a las personas, a ver qué pasa con Biden y tanta cosa. Pero no, no siento. Lo que sí va a haber escándalos al respecto. Es que es como que eh, republicanos y el otro grupo democrático, creo que es, se estuvieran atacando uno contra otro. A ver quiénes acumulan más problemas legales. Y ahora sí, para que ustedes vean aquí, vamos a ver qué viene aquí para Donald Trump y Biden. Quiero agregar aquí que también deben de cuidar demasiado sus mascotas. Aquí es como que van a estar implantando alguna enfermedad a las mascotas. No este virus que es cierto, yo lo he dicho desde hace tiempo, cuiden bien a sus mascotas, que viene aquí un virus, algo que les van a echar la culpa, ya se ha cumplido, lamentablemente en Estados Unidos se está dando esto, pero viene aquí algo más fuerte donde van a incluso a intentar prohibir tener mascotas. Hay que cuidar mucho a las mascotas, ¿sí? Aquí veamos, vamos a echar las cartas para Biden, que viene para Biden y luego para Donald Trump. Si alguno de los dos va a ser presidente nuevamente de Estados Unidos. A ver, vamos a ver qué viene. Viene aquí en cuanto a negocios comerciales, mientras voy barajando. Siento aquí acuerdos, como les digo, los de Hamas están infiltrando, pero cuidado con los atentados. Veo aquí también negocios, aquí acuerdos, intento de acuerdos de paz, pero no van a funcionar. Siento que el Medio Oriente, bueno, estos países con los cuales están en conflicto, les esquivan el querer dialogar o algo, ni con que le den mucho dinero, nada. Para ellos algo ya está hecho. Veo mucho movimiento en el Medio Oriente. Estados Unidos está apoyando, sí, pero a Israel, a lo que le conviene. Siento aquí mucho roce entre, es decir, desacuerdos entre Estados Unidos y Turquía. Algo va a pasar con Turquía. Sí, eso también ya lo extenderé en la lectura de Europa. Y bueno, aquí veo luto en Hollywood. Y bueno, de cantantes o creadores de contenido, tengan mucho cuidado quienes residan en Estados Unidos porque es como que los van a ir a buscar, abren de más la boca y los van a ir a buscar. Siento esa energía, cuiden sus vidas quienes viven en Estados Unidos y hablan de temas polémicos, ¿sí? Sobre estas cosas. Bueno, a ver, veamos qué viene para Biden y para Trump, si alguno va a ganar las elecciones. Lo que sí veo muchas protestas, marchas, luego de las elecciones y días antes en Estados Unidos, mucho desacuerdo. Vamos a ver qué viene para Biden. Bueno, por lo que veo aquí, quien gana creo que es alguien muy cercano a Biden.
o alguien del partido de Biden, al parecer, porque salen como que cartas como que él deja la posta y se le pasa a alguien más. Si veo aquí a dos personajes aquí de su partido de Biden. Sí, y algo va a pasar que el candidato, porque no los veo a Biden y a Trump, no, van a como que dejar candidatos de sus partidos. Yo siento aquí que quien esté más cerca de ganar va a ser del partido de Biden, va a obtener como que más votaciones. Acá hay dos personajes, parece que son nuevos porque es como que no visualizo quiénes son exactamente, pero veo aquí dos hombres o bueno, dos energías masculinas aquí. Una persona que tiene mucho, sabe mucho de economía, que es quien como que va a manejar, va a manipular. No hay buena economía, pero en realidad sí hay, pero esto es porque quieren implantar aquí una nueva moneda y todo eso. Y aquí hay alguien que se va a encargar de lo que es las votaciones manipuladas. Desde ya les digo que veo una manipulación porque veo aquí personas saliendo a las calles en Estados Unidos, veo protestas. En cuanto a Trump, yo siento aquí que también el candidato que elija o la candidata es como que sí, va a lucharla, es como que de repente sí va a tener el apoyo de las personas, pero algo pasa en el camino, veo una traición, visualizo una traición, pero va a estar muy cerca de ganar, sino que aquí hay algo manipulado, algo planeado, ¿sí? Siente esa energía. Y bueno, no visualizo ninguno de estos dos señores, creo que ya se jubilan porque no los veo gobernando, no los veo. Detrás sí, es como que van a estar como siendo un tipo de coach, creo que así se dice, bueno, de esas personas que guían, le dan instrucciones, sí siento tal vez eso como ese tipo de apoyo moral, pero no, más no que esté ahí sentado gobernando, no. En la Casa Blanca no veo ninguno de estos dos señores. En cuanto a Trump, vamos a echarle dos cartas más a Trump. ¿Qué va a pasar con su situación aquí para Trump? Es como que se va a mantener un poco alejado de la política. Siento esa energía. Le vienen problemas económicos a Donald Trump. Va a tener una caída en cuanto, me habla más de su empresa hotelera, siento eso, tiene que cuidar. Y es por lo mismo que se va a reducir el turismo en Estados Unidos. Algo va a pasar que va a golpear el turismo. Y esto también, y es como que algo están planeando detrás para destruir la economía del señor Donald Trump. Siento eso, es una jugada que le está haciendo estos personajes que están en contra de él, ¿sí? Y bueno, en estos momentos no me acuerdo qué partido es cada uno, pero aquí siento el partido de Biden. Quien salga de repente ganador es del partido de Biden. ¿Sí? Eso es lo que veo. Continuamos aquí con México, que viene para México en el año 2024. Esto no es una lectura, es solamente un pedazo porque voy a realizarle una lectura en específico para México, también para Estados Unidos. Sí, pero eso es como que un vistazo a lo que viene, ¿sí? En general para el año 2024. Se habla mucho de que Claudia Sheinbaum va a ganar y aparece ya, porque es su sombra, sin lugar a dudas. Es la sombra de Claudia Sheinbaum, la que está en la portada de The Economist del año 2024. Siento que ella va a ganar. Comenzamos mal en México con enfermedades respiratorias, más casos, se hace ya como una epidemia, como les estuve diciendo para las predicciones de Estados Unidos, es como que van a permanecer en el tiempo estas enfermedades. Y luego tenemos, pongan el hombro, cuidado, en cuanto a la señora, porque hay otra señora, ella es de izquierda, creo, Sheinbaum, supuestamente. Aquí digo supuestamente porque siento la energía de Sheinbaum, que tiene la misma energía, si las comparaciones son odiosas, pero hay que advertirles a México. Siento la energía de Claudia Sheinbaum como la energía de la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, que pertenecía a un equipo y se trasladó a otro. Mucho cuidado en México, que esto puede causar luego revuelo. Eso ya lo veremos para las predicciones del 2025, pero sí siento como ganadora a esta señora. Y yo les dije desde el año pasado, veo a una mujer gobernando en México. Y en cuanto a Xochitl Galvez, es de derecha, siento que va a tener apoyo, pero no va a ser lo suficiente como para poder vencer a esta señora que está fuerte en las encuestas. Es como que tiene mucho apoyo de las personas y también por detrás, ya saben a qué me refiero.
Hay mucho apoyo por detrás para esta señora. Veamos qué más viene. Vienen temperaturas. Si ahora están padeciendo con las temperaturas en México, prepárense que el próximo año vienen temperaturas de hasta menos 15 grados centígrados en México. Y vienen más lluvias. Lo que sí veo en México son apagones, que se van a dar más frecuentemente. Sí, y eso es algo por la ola de delincuencia que se va a vivir todo esto. Aquí ya me estaban diciendo las cartas que están poniendo sus esperanzas en una persona que no va a hacer absolutamente nada. Mira, de brazos cruzados, la persona que ingrese a gobernar en México y las personas arrepintiéndose luego. Tienen tiempo de cambiar y que no se cumpla la predicción que estoy diciendo. Así que infórmense bien, analicen bien antes de cometer, ¿ves? Veo inestabilidad, pero hasta decir basta en México. Familias, va a incrementar esta ola de violencia, lamentablemente. Veo más feminicidios, más homicidios también, a sangre fría, a plena luz del día en la calle, en México. Demasiado luto. Familias perdiendo todo también en cuanto económicamente. Siento desesperanza en México. Aquí veo, antes de que siga echando más cartas, veo un luto para una familia en México, una familia conocida. Es como que hasta dos personas de esa familia se pueden ir, por eso es que digo que veo luto en una familia muy reconocida en México de las novelas, siento esto, ¿sí? Veo luto y sí veo que van a estar partiendo aquí personas, veo 5 lutos importantes en México de las telenovelas. Y uno por ahí puede ser también de, no sé si es cantante o TikToker, pero es como que alguien conocido, un hombre siendo aquí, de una mujer gobernando México. Una mujer va a ser la nueva presidenta de México. Y siento la energía de esta señora, pero no es alguien en quien deban de confiar, les estoy advirtiendo. Es como que ingresa en 2025 de repente y no va a poder solucionar casi nada. Pues como que va a ingresar a tomarse fotografías nada más. Va a ser muy poco esta presidenta que ingrese. O se va a dedicar a dar discursos como Manuel López Obrador. Siento esa energía. Pero que se prepare aquí también AMLO porque siento que le va a traicionar. Veo una traición hacia AMLO. Que se prepare. Veo una traición. Eh, esta señora que va a ingresar, siento como que quiere hacer todas las cosas a su favor. Siento esa energía. Veo protestas, muchas personas saliendo a las calles en México por falta de trabajo. Siento aquí también protestas por alguna otra cosa. La agricultura va a estar siendo muy golpeada por los climas extremos. Que también, dicho sea de paso, en México veo calor extremo, va a llegar como hasta los 45, 50 grados casi. Imagínense en las zonas de desierto. También veo aquí que van a estar marchando por falta de agua. Siento falta de agua potable en México o agua contaminada, que no va a haber agua potable. Siento esa energía. Viene aquí también, se va a salir el mar en México, lamentablemente. Siento que se sale el mar. Viene aquí lamentablemente enfermedad. Cuídense las vías respiratorias, lo que es la piel también, por los climas extremos que se va a vivir. Siento acá de insectos también. Siento aquí en especial algo manipulado que tiene que ver con insectos. Algo va a salir de un insecto. Pero no es de México, sino que de Estados Unidos. Disculpen por el ruido de afuera si es que se escucha. Bueno, ya pasó. Eh, Siento aquí unas elecciones como que un poco, ya saben, no tan transparentes. Sí, pero de que gane una mujer, sí veo que gana una mujer. Muchas personas no van a querer ni salir de sus casas, incluso con miedo van a ir a trabajar por miedo a no regresar a casa. Siento demasiada violencia, pero al extremo en México. Sí. Leyes. Veo aquí cambio de leyes, algo que va a ser la nueva presidenta, que es lo que veo aquí, que ingrese cambios que va a ser, pero no cambios no para bien, sino que aquí algo que va a poner eh, en aprietos aquí a la ciudadanía. Veo mucha violencia en México. El López Obrador va a tener aquí problemas legales, es lo que veo. Va a tener problemas legales, pero es como que se aparta de la política, siento esa energía, se aparta de la política. Viene aquí un nuevo comienzo para México.
pero es como que algo, es un cambio como que un tanto radical. Aquí veo algo que va a suceder. Yo lo que les digo aquí, lo que va a suceder es que con esta señora, y ahora les voy a sacar cartas. No me han salido aquí muchas cartas de economía para México, pero siento que van a sentir una luz de esperanza en cuanto a economía a final de año recién. Lo que es negocios internacionales sí va a estar bien. Lo que sí no les va a ir tan bien es en agricultura por el tema climático. Mucho cuidado en México, porque veo aquí un huracán nuevamente así de desastroso como el de Acapulco. Mucho cuidado, Quintana Roo y esta parte del sur de México, centro-sur de México, pero hacia el otro lado. Mucho cuidado con un huracán o algún ciclón, pero siento más energía de huracán. Veo que se va a dar aquí algo, ¿sí? Mucho cuidado. Esperemos que no se cumpla esto. Veo aquí como que algún tipo de toque de queda también en México. Es como que no les van a dejar salir de sus casas. Es por el tema de violencia que se está viviendo. Que como les comento, veo a un creador de contenido, es un músico que acaban con su vida aquí con mucha violencia, lamentablemente. Veamos qué viene para Claudia Sheinbaum, si va a ganar, qué le espera, ¿sí? Y a la otra señora, Xochitl Gálvez, ¿sí? Veamos qué viene para ellas dos, qué carta sale, porque sí me está marcando una mujer que va a ser la nueva presidenta de México. Bueno, veo como que las personas de México celebrando, es como que al comienzo se van a sentir conformes con la votación, lo que hayan escogido, sientes energía. Hay un hombre que está respaldando a esta señora, financieramente también hablando, a Sheinbaum. Y acá hay otro hombre también. Y otro. Tiene como que muchos aliados, siento eso. Eso va a ser una ventaja para que esta señora pueda ganar. Eh, veo aquí, no me sale tan claro de que si va a ganar, pero yo sí siento la energía que es de Sheinbaum, quien va a ganar. Sí, siento que ella va a estar, va a ganar, siento que va a ganar ella. Sin lugar a dudas, siento que gana ella, pero no veo que sea algo, es como que va a haber mucha polémica, ¿sí? Va a ser como la presidenta de Perú, le siento la misma energía a Claudia Sheinbaum, es como que va a estar siempre rodeada de escándalos, más se va a hablar de sus escándalos que de lo que hace, siento eso, de lo que hace por México, que va a ser muy poco, que veo aún la ola de violencia, apagones, siento esta energía de violencia, de muertes, de luto, lamentablemente. Y bueno, investiguen bien, analicen bien a quién le van a dar su voto, porque siento aquí como que hay mucho respaldo, pero hablo de, al parecer, de un país o de personas de un país que tienen que ver con, ya saben qué cosas, para esa señora. Y vamos a echarle las cartas a AMLO, a ver qué le augura aquí las cartas. Estas mismas cartas. Wow, se oscureció. Nunca me había pasado esto en una lectura. Bueno, sí, pero no ahora último. Viene algo oscuro. Esta señora va a ser como que la sombra para México. Ustedes de repente no lo ven así, pero siento aquí esa energía como que van a comenzar con mucha esperanza en tener a esta nueva presidenta, pero luego se van a decepcionar. ¿Sí? Veamos qué viene para López Obrador. Siento aquí un luto también dentro de la política en México. Un político fallece. De repente es un expresidente o es un expolítico. Señor AMLO, veo aquí, creo que la señora Sheinbaum es del mismo partido de AMLO, ¿no? Sí, gana ella. Acá me está confirmando las cartas. Bueno, el señor López Obrador, a ver, dos de oro.
Sí, mira, gana su candidata. Su candidata que luego aquí vienen cosas. Bueno, gana Claudia Sheinbaum, o sea, lo que siento. Aquí que debe de cuidar mucho su salud, López Obrador, siento que va a estar pasándola mal en cuanto a salud. Cuidado que una de estas epidemias que salga le afecte, que tiene que ver con las vías respiratorias, siendo esa energía para López Obrador. Y aquí es como que va a ser muy cuestionado en cómo está dejando la economía de México, siento eso. Y aquí tiene como que alguien que le va a defender si es que quieren comprometerlo en problemas legales, siento esa energía. Sí, es como que tiene aquí, puede ser un abogado o algo así, alguien que le va a ayudar a que no se le comprometa más de lo que hay. Eso es lo que siento aquí para López Obrador. Pero debe de cuidar mucho su salud, me está marcando aquí, con las nuevas, estas epidemias que van a salir también. Wow. No me gusta esa energía como que lúgubre que está saliendo. Mucho cuidado que AMLO no en este año que viene, sino que en los próximos se nos vaya. ¿Sí? Siento que una energía en su salud que debe de cuidar demasiado. Sí, porque nunca me había pasado esto. Estamos en la lectura de México y está saliendo como que un poco más cargada incluso que en la lectura de Estados Unidos. Ni en la lectura de Estados Unidos había puesto así mi cámara. ¿Ven? Wow, yo no sé qué está pasando aquí, ¿ah? Bueno, bien aquí para AMLO, para México, perdón, hay que tener mucho cuidado, veo personas protestando y se va a mantener entre bien y mal la economía, un día bien, un día mal, pero el peso mexicano sí es como que lo veo un poco alto. Dios mío, ¿qué está pasando con la cámara? Bueno, ya. Esto es lo que veo que viene para el 2024, para esos tres países, para América del Norte. Nos vemos hasta una próxima predicción, ¿sí? No olviden suscribirse, la suscripción es totalmente gratis. Clica la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales. Conmigo será hasta una próxima predicción.